Durante el siglo XIV en Europa, la peste fue una enfermedad devastadora que se calcula cobró más de 50.000 vidas. En aquellos tiempos, hace más de 500 años, la medicina no estaba ni remotamente tan avanzada como hoy en día. No existían métodos de tratamiento efectivos para combatir la peste, lo que dejaba a las personas sumidas en el miedo constante a la infección, enfrentando una incertidumbre que marcaba su día a día. En ese contexto, la gente intentaba desesperadamente encontrar formas de vencer a la enfermedad. Surgieron entonces muchas creencias populares sobre alimentos que supuestamente podían curar, o por el contrario, empeorar la condición. Estas ideas, aunque extrañas vistas desde nuestra perspectiva moderna, eran reflejo del conocimiento limitado de la época. Así, entre las prácticas para enfrentar la peste, destaca el uso del vinagre. Este producto, familiar incluso para nosotros, era considerado en aquel entonces como un remedio casi universal. Se pensaba que podía aliviar los síntomas de la peste y se utilizaba tanto como medicina como en forma de poción. Además, se recomendaba añadir vinagre a los alimentos y bebidas, especialmente a aquellos que contenían abundante agua y verduras. Se creía que agregar una cantidad generosa de vinagre al cocinar productos lácteos tenía beneficios para la salud. Asimismo, se pensaba que el agua y el vino, combinados con vinagre, podían potenciar sus propiedades medicinales. Otra práctica común era preparar un jarabe con vinagre y miel, el cual se administraba a los pacientes para aliviar los síntomas y fortalecer su cuerpo durante el curso de la enfermedad. Los médicos chinos de la época también consideraban esencial purificar el aire para mejorar la salud, y en este sentido, el vinagre cumplía un papel destacado. Se creía que este producto tenía la capacidad de eliminar sustancias nocivas del aire, como si limpiara el ambiente viciado. Además, el vinagre era empleado como base para fragancias utilizadas en ginseng, un detalle que se menciona incluso en una tesis escrita por un burgundio del siglo XIV. En aquellos días, el vinagre no solo se usaba como remedio para la peste, sino también como un medio para prevenirla. Entre las prácticas asociadas, se recomendaba lavar las manos y el rostro con agua impregnada de vinagre, ya que se creía que esto ayudaba a protegerse de la enfermedad. Asimismo, se pensaba que las rosas asociadas a la peste, impregnadas de vinagre, ayudaban a purificar el aire, consolidando así su papel como herramienta medicinal multifacética. Sin embargo, al observar estas creencias desde la perspectiva de la medicina moderna, se han encontrado algunas verdades parciales. Por ejemplo, investigaciones recientes sugieren que consumir entre 2 y 3 cucharadas de vinagre puede ayudar a reducir ligeramente los niveles de azúcar en sangre tras las comidas en personas con diabetes. No obstante, no existen evidencias clínicas sólidas que respalden su uso como tratamiento médico específico para enfermedades. Por otro lado, el vinagre ha demostrado ser muy eficaz como detergente doméstico, según estudios modernos que destacan sus propiedades como agente de limpieza. Sin embargo, a pesar de sus beneficios prácticos, se considera improbable que pueda prevenir infecciones de enfermedades. Aún así, hay una curiosa leyenda en Europa que desafía estas conclusiones modernas, la leyenda de los 4 ladrones. En medio de una ciudad devastada por la peste, se cuenta que 4 ladrones entraban en las casas de los infectados y saqueaban sus pertenencias, incluidas joyas y oro. Sin embargo, estos 4 ladrones permanecieron inmunes a la peste hasta el día en que fueron condenados a muerte. Esto despertó la curiosidad de la gente, que se preguntaba cómo habían logrado evitar el contagio. Sorprendentemente, los ladrones revelaron su secreto: utilizaban vinagre mezclado con hierbas. Esta curiosa historia dio origen a la leyenda del vinagre de los 4 ladrones, y en Europa aún se conoce una receta que lleva este nombre. Aunque la leyenda pueda parecer absurda, las hierbas presentes en la mezcla contenían conservantes naturales que, según se cree, pudieron haber ayudado a los ladrones a evitar la enfermedad. Dado que la peste podía transmitirse a través del contacto con pulgas, es plausible que aplicar vinagre con hierbas sobre el cuerpo sirviera como una medida preventiva. Así, el vinagre se convirtió en un elemento ampliamente consumido y utilizado durante esa época. Pero mientras el vinagre tenía un papel destacado, ciertos alimentos eran menos frecuentes en la dieta diaria. Para entender esto,
es útil analizar la vida de los campesinos en la Edad Media. En aquel tiempo, muchos agricultores criaban ganado como vacas, ovejas y cabras, lo que aseguraba un suministro constante de leche. Sin embargo, no todos podían consumir leche fresca. Esto se debía a que, sin refrigeración adecuada, la leche se descomponía rápidamente. Generalmente, la leche fresca se reservaba para los enfermos, mientras que las personas sanas consumían leche fermentada. Los campesinos elaboraban una bebida conocida como suero de leche, que se obtenía al separar el agua del yogur. Este producto fermentado, rico en lactobacilos, era más fácil de conservar y formaba parte de su dieta habitual. Durante el invierno, la leche de almendras se popularizó como un sustituto de la leche fresca, ya que no solo era más fácil de conservar, sino también más digerible que las propias almendras. Los médicos de la época, conscientes de sus beneficios, la utilizaban para proporcionar nutrientes esenciales a los pacientes. Sin embargo, este tipo de tratamiento era costoso, por lo que estaba al alcance únicamente de las clases más acomodadas. En el contexto de la peste, surgieron muchas restricciones alimenticias. Una de ellas fue la prohibición temporal de consumir ciertos alimentos que hoy en día son comunes. Por ejemplo, si alguien expresaba el deseo de comer una manzana, era probable que le advirtieran: ¿manzana? No deberías comer eso. En aquella época, se creía que las frutas crudas eran responsables de enfermedades. Esta creencia se originó porque los nobles, quienes solían consumir frutas frescas con frecuencia, se vieron gravemente afectados por la enfermedad, lo que llevó a asociar el consumo de frutas crudas con la propagación de la peste. Sin embargo, investigaciones modernas sugieren que el problema no radicaba en las frutas en sí, sino en los platos de madera o metal en los que se servían, que podían estar contaminados y ser un foco de transmisión. A pesar de ello, en aquel entonces los rumores apuntaban a las frutas frescas como culpables, lo que llevó a medidas drásticas. En 1569, las autoridades británicas prohibieron la venta de frutas crudas. Aún así, los europeos no dejaron de consumir frutas por completo, simplemente evitaban comerlas en su estado natural. Las frutas más populares de la época, como albaricoques, manzanas, ciruelas, cerezas y fresas, se utilizaban para elaborar pan, mermeladas o se secaban para su conservación y consumo posterior. Estas prácticas aseguraban que las frutas se consumieran de manera considerada más segura. En la Europa medieval, al igual que con las frutas, se creía que las verduras crudas que no se cocinaban eran responsables de la propagación de enfermedades. Un libro de cocina publicado en 1500 advertía que tanto las ensaladas como las frutas crudas podían causar dolencias, lo que llevó a evitar el consumo de verduras sin cocinar como una medida preventiva contra infecciones. Aunque esta práctica puede parecer irracional desde la perspectiva moderna, algunos investigadores señalan que, dadas las condiciones higiénicas de la época, esta costumbre pudo haber sido útil para reducir riesgos. Según registros históricos, cuando los agricultores vendían productos agrícolas, los alimentos crudos a menudo estaban expuestos a condiciones insalubres. Esto hizo que la cocción de las verduras fuera una práctica extendida hasta bien entrado el siglo XVIII. Aunque calentar los alimentos era considerado una mejor opción que consumirlos crudos, la disponibilidad y el tipo de verduras que podía comer una persona dependían de su clase social. En general, los campesinos cultivaban diversas verduras como zanahorias, coles y judías. Sin embargo, las clases más pobres solían limitarse a comer zanahorias y coles, y había quienes solo podían permitirse zanahorias. Esta diferenciación social en el acceso a los alimentos, incluso a las verduras, refleja una profunda desigualdad en la sociedad de la época. Mientras que frutas y verduras crudas eran vistas con recelo, la carne no enfrentaba restricciones similares. En Europa Central, la carne era un alimento común, aunque el tipo y la cantidad dependían también de la posición social de la persona. Entre las carnes más accesibles estaban la de vaca y la de oveja, que eran criadas por muchos campesinos. En algunas familias, era costumbre sacrificar ovejas o corderos cuando el patriarca moría o alcanzaba cierta edad, para aprovecharlos como alimento. Por su parte, los nobles también consumían carne de oveja, pero su dieta no se limitaba a este alimento.
Tenían acceso a una mayor variedad de carnes y productos alimenticios, lo que marcaba una diferencia significativa respecto a las clases más bajas. Este contraste resalta las marcadas divisiones sociales de la época, donde incluso la alimentación reflejaba el estatus de las personas. Los nobles de la Edad Media no solo consumían carne común como la de oveja o vaca, sino también animales más exóticos y valiosos, como jabalíes y aves silvestres, incluyendo gaviotas. Cuanto más raro era el animal, mayor era su valor, lo que reforzaba su estatus como un manjar exclusivo para las clases altas. Mientras las verduras eran consideradas potencialmente peligrosas para la salud, la carne podía consumirse sin reservas, como si fuera el alimento preferido por un niño al que se le permite evitar los vegetales. Durante esta época, el comercio internacional floreció, trayendo consigo productos de lujo como las especias. Ingredientes como la canela, la nuez moscada y el clavo llegaron a Europa desde la India Oriental, importados principalmente por comerciantes árabes que monopolizaban su distribución. Debido a la dificultad de obtener grandes cantidades, las especias eran extremadamente caras y se consideraban un símbolo de opulencia. En contraste, las hierbas frescas estaban más al alcance de la población general y cumplían múltiples funciones. Hierbas como la salvia, el perejil y la menta se utilizaban no solo para realzar el sabor de los platos, sino también con fines medicinales. Por ejemplo, el cilantro se usaba para aliviar el calor corporal, mientras que el anís, considerado una de las medicinas más antiguas del mundo, se empleaba para tratar problemas relacionados con el páncreas y la acumulación de gases. Además, se decía que el romero ayudaba a prevenir pesadillas al dormir. Aunque la ciencia moderna no respalda estas aplicaciones con evidencia contundente, en aquel tiempo se confiaba en las propiedades curativas de las hierbas. Este enfoque hacia el uso medicinal de las hierbas también influyó en cómo se trataban las enfermedades relacionadas con la alimentación. Entre los siglos XII y XIII, surgieron métodos sorprendentes que hoy resultarían inusuales. Uno de estos métodos consistía en el consumo de bebidas como la cerveza y el vino. Según el Regimen Sanitatis, un conocido manual médico de la época, existía un método alimenticio llamado Takisare Nitanamu, que era ampliamente aceptado entre las personas de ese tiempo. El régimen recomendaba beber cerveza por la mañana y vino con especias por la noche. Este enfoque no solo era una forma de consumir líquidos, sino que también se creía que tenía propiedades terapéuticas. Aunque estas prácticas pueden parecer extrañas desde una perspectiva moderna, reflejan el ingenio y las creencias de la época en torno a la salud y la alimentación. En la Europa medieval, aunque en ocasiones se podía acceder a agua potable de calidad, esto no era común debido a la limitada disponibilidad de fuentes seguras. A diferencia de regiones como Japón, la tierra europea no estaba bendecida con abundantes fuentes de agua cristalina, lo que llevó a la población a preferir bebidas como la cerveza y el vino como alternativas seguras. Para garantizar la salud, se le daba gran importancia a la calidad de estas bebidas, ya que se creía que consumir cerveza o vino de baja calidad era perjudicial. Por ello, existían normas para distinguir las buenas bebidas. La cerveza de calidad debía ser transparente, sin acidez y elaborada con ingredientes de primera categoría. En cuanto al vino, se pensaba que el tinto podía causar estreñimiento y ronquera, mientras que el blanco era recomendado como la opción más beneficiosa para la salud. La cerveza, una de las bebidas preferidas en la época, se elaboraba a partir de cereales, principalmente trigo. Esto hacía que los granos fueran esenciales para la dieta y la vida cotidiana. De hecho, los agricultores solían consumir entre 2 y 3 kilogramos de granos al día, integrándolos en su alimentación a través de diferentes preparaciones como cerveza, pan y gachas. El pan, en particular, era un alimento central, tan importante que no pasaba un día sin que se consumiera. Además de ser un alimento básico, el pan también tenía usos insólitos en la lucha contra enfermedades como la peste. Por ejemplo, algunas personas utilizaban pan húmedo como una especie de mascarilla rudimentaria. Según registros de escritores como Ban Knutson, cuando los médicos atendían a pacientes infectados, solían colgar un trozo de pan mojado frente a su nariz para protegerse de los gérmenes. Este curioso uso del pan como barrera protectora refleja la creatividad de la época ante la falta de conocimientos médicos avanzados.
Por supuesto, el grano, como ingrediente esencial en la cocina, desempeñaba un papel crucial en la alimentación y también en la vida cotidiana de las personas. Su versatilidad permitía su aprovechamiento en múltiples formas, y su importancia era tal que era un recurso omnipresente tanto en la mesa como en otras áreas prácticas de la época. El azúcar, un ingrediente codiciado por todos, ocupaba un lugar destacado entre los condimentos más valiosos de Europa Central. Su introducción al continente ocurrió en la Baja Edad Media, después de ser transportado desde la India. Además, el norte de África era conocido por su producción de azúcar, ya que tanto su cultivo como su procesamiento requerían un esfuerzo considerable. Este dulce ingrediente era especialmente apreciado entre las clases altas, como la aristocracia británica, y tenía múltiples usos. No solo servía para conservar frutas y verduras, sino que también se recetaba ocasionalmente como medicina. En una época en la que la medicina aún no estaba desarrollada, prácticamente cualquier recurso podía considerarse un posible tratamiento. Durante los periodos en los que las plagas asolaban Europa, el consumo de okayu, una especie de papilla, se convirtió en una práctica común. Este alimento básico, fácil de preparar y digerir, solía acompañarse de verduras y se integraba fácilmente con cualquier comida. Aunque su sabor era simple y sin grandes matices, era un platillo popular entre las clases menos adineradas, ya que ofrecía una forma accesible de obtener nutrientes esenciales. En un contexto de pobreza generalizada, el okayu se recomendaba como una solución nutritiva y fácil de consumir, especialmente para aquellos con dificultades para ingerir otros alimentos. De manera similar, el potaje era otro de los platos favoritos de la época, comparable en popularidad al okayu. Este guiso espeso, elaborado a base de cereales, verduras y carne, era un alimento completo y sustancioso. Se servía a menudo con pan duro, que podía recuperarse como acompañamiento gracias a la textura del potaje. La riqueza de nutrientes que ofrecía lo convirtió en una elección ideal para quienes necesitaban una dieta energizante. El potaje no solo era nutritivo, sino también práctico, ya que permitía aprovechar ingredientes básicos y pan envejecido. En el siglo XIV, tanto el okayu como el potaje fueron alimentos muy populares en Europa, demostrando cómo los recursos disponibles se adaptaban para enfrentar las adversidades de la época, incluidas las crisis sanitarias y económicas. Hubo un tiempo en que la cultura alimentaria dio un giro inesperado, por ejemplo, en el siglo XVII, la limonada se convirtió en una moda popular. Según se cuenta, este inesperado auge contribuyó a frenar la propagación de plagas en París. Algunas investigaciones sostienen que ciertos componentes presentes en la cáscara de limón desempeñaron un papel crucial en este fenómeno. Se dice que las cáscaras de limón desechadas en las calles de París debido al auge de la limonada fueron consumidas por ratas. Este acto fortuito habría interrumpido la cadena de transmisión de la plaga, logrando que no volviera a extenderse por la ciudad. Aunque este episodio parece ser una casualidad, más que un avance médico intencional, marcó un antes y un después en la percepción de la relación entre la comida y la salud. En aquel entonces, los europeos no eran conscientes de que consumir limonada podría tener un impacto en su bienestar. Más bien, el cambio en la cultura alimentaria se produjo de forma casi accidental, como si fuera una broma del destino. A lo largo de la historia, en Europa se creyó que muchos alimentos tenían propiedades medicinales, lo que dio lugar a métodos de salud que hoy podrían parecer absurdos, aunque algunos llegaron a tener efectos beneficiosos inesperados. Del mismo modo, en otras partes del mundo se han practicado remedios caseros que desafían el entendimiento moderno. En Japón, por ejemplo, existe la tradición de colocarse cebollas verdes alrededor del cuello para tratar un resfriado. ¿Será realmente efectivo? Es un misterio que continúa alimentando el encanto de la historia mundial. El mundo está lleno de enigmas que aún esperan ser desvelados. Este es solo un capítulo de muchos más por explorar. Gracias por acompañarme en este recorrido por los misterios del pasado. Nos encontraremos en el próximo viaje.